Somos La Contraparte. Hoy, un nuevo capítulo de Conectados Podcast. Hola a todas las personas que nos escuchan, bienvenidos a Conectados, un podcast de La Contraparte. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Twitter como @lacontraparteco, en Facebook como @lacontraparte y en Instagram como @lacontraparte.co. Hoy, en nuestra edición especial de En las Voces del Congreso, les habla Sebastián Campo y conmigo se encuentra Sebastián Gutiérrez. Sebas, ¿cómo estás? Muy contento de estar nuevamente en esta edición de En las Voces del Congreso, donde hemos tenido la oportunidad de escuchar a distintos actores políticos que nos representan dentro del Congreso de la República. Bien, para empezar el podcast del día de hoy, hay que señalar cuáles son los ejes temáticos que vamos a abordar. Primero vamos a hablar sobre el panorama actual, sobre la minga indígena, el fracking en Colombia y el acuerdo de Escazú. Luego, en un segundo momento, vamos a tratar algunos proyectos que se están tramitando y se han tramitado dentro del Congreso de la República y finalmente daremos por terminado nuestro podcast en una parte de preguntas rápidas. El día de hoy nos acompaña el representante a la Cámara, Fabián Díaz. Representante, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hola Sebastián y a todos quienes nos escuchan, agradecerles por la invitación, un gusto estar participando en el espacio. Muchas gracias. Bien, dicho esto entonces, daré inicio hablando un poco sobre el panorama actual. Esto es el tema de la minga indígena. He sabido, representante, que actualmente una de las grandes problemáticas se da en torno a las situaciones que suceden dentro de estos territorios de la población indígena. Esto es cierto y es de común conocimiento. Frente a esto, podemos decir que el Estado de Colombia está en una deuda histórica respecto de estas poblaciones, pese a que el ordenamiento jurídico y nuestra carta política de alguna manera traiga ciertas garantías y se les reconozca como una población de especial protección. Una pregunta, representante, y es que, ¿cree usted que la forma en la que el presidente se dirige hacia ellos es un vestigio de la creencia de superioridad que fue arraigada desde la colonia? Yo creo que va más allá de eso, o sea, no solamente estamos hablando del desconocimiento por parte del presidente a la minga, a los pueblos indígenas, sino el desconocimiento total del presidente ante las diferentes problemáticas que vive el pueblo colombiano. Entonces, la minga, lamentablemente, lo que nosotros terminamos viendo es que pues el presidente, con el fin de evitar el diálogo, lo que termina haciendo es estigmatizarla, atacarla y buscar siempre la forma de evadir ese diálogo que debía tener cualquier mandatario, independientemente de quienes estemos nosotros hablando. Ya lo vimos nosotros con el presidente Santos al desconocer el paro agrario en su momento, cómo se terminó reaccionando por parte del pueblo. Hoy en día tenemos nosotros a un presidente que desconoce a los pueblos indígenas, cuando en campaña sí que iba a estos pueblos a hablar que iba a ser el representante de los pueblos indígenas. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es a un modelo de gobierno igual a los diferentes modelos de gobiernos que hemos tenido, que desconoce completamente las luchas ciudadanas, que desconoce completamente los diferentes intereses que tiene el pueblo colombiano, las diferentes necesidades que requiere el pueblo, que sean escuchadas y a su vez resueltas. Entonces, ese es el modelo de gobierno que tenemos y la representación del modelo de gobierno que tenemos está en el presidente de la República, Iván Duque. Bien, Fabián, con respecto a aquello que usted afirmaba, el presidente Duque recientemente cataloga como apátridas a quienes realizan manifestaciones en estas condiciones de pandemia, diciéndoles implícitamente sin patria a aquellos indígenas que desde la colonia se han encargado de quitar su tierra, su costumbre, su cosmovisión. Esto encaja dentro de la narrativa del expresidente Uribe de deslegitimar la lucha indígena. Cabe resaltar trinos del expresidente en los que afirmaba preferir tener cerrada la vía panamericana antes de negociar con estos terroristas, o en los que hacía apología a ser violentos contra ellos. De tal manera, le pregunto qué tan democrático
es que el partido de gobierno actúe de tal manera que desconozca propiamente a los indígenas y a sus solicitudes. Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros nos venden una idea de democracia que realmente no está consolidada y mucho menos está consolidada en el actual gobierno. Hace poco, justamente en el Congreso de la República, vimos cómo por medio de jugaditas terminan silenciando las voces de la oposición, configurando mayorías y aplastando a la oposición en las esferas del Congreso, que se supone debe ser la representación democrática del pueblo. Entonces, no hay mucho que esperarse de este gobierno, al igual que los diferentes modelos de gobierno, en torno a escuchar y atender las problemáticas de cualquier población, de cualquier etnia, de cualquier grupos que en ese momento se sientan estigmatizados, se sientan atacados, se sientan no representados, y pues lo que nosotros empezamos nosotros a ver es el entendimiento de un gobierno que desconoce completamente la realidad del país que dice gobernar. Y ahí las reacciones y ahí los diferentes ataques que terminan desarrollando en torno a un pueblo indígena que le está solicitando al presidente diálogo, que le está solicitando que se siente a establecer acuerdos concretos en torno a unas medidas que sistemáticamente han venido atacando al pueblo indígena. Y es que ellos hablan de que los indígenas o el pueblo indígena son terratenientes y tienen a su poder 35 millones de hectáreas, cuando nosotros entramos a ver la realidad es que de las tierras que tienen los indígenas, tan solo el 6% tienen vocación agrícola y pueden entrar a desarrollar algún tipo de su fruto de esas tierras y poder permanecer en las mismas. Entonces hay una clara desigualdad en torno a nuestros pueblos indígenas y el gobierno lo que ha hecho es entrar a desconocerlos, entrar a atacarlos, y lo que vamos a terminar viendo es un estallido social. Vimos cómo las comunidades indígenas tuvieron que desplazarse hasta Bogotá, tuvieron que movilizarse y haciendo realmente una gala de una movilización pacífica, desestimando todos los señalamientos que tenían en contra de ellos, de que estaban infiltrados por la guerrilla, que estaban infiltrados por grupos al margen de la ley, que estaban infiltrados por narcotraficantes, en fin. No podemos entrar nosotros a equiparar todos los señalamientos que le terminaron dando, y vimos que fue todo lo contrario a lo que terminaron ellos señalando, y ni aún así fue capaz el presidente de hablar, de reunirse con ellos, sino el mensaje es totalmente contrario a esa movilización, y es que ahora lo cita en el Cauca. O sea, esto es totalmente irrisorio, o sea, se sale de cualquier realidad, y es ahí donde nosotros empezamos a ver lo descontextualizado y lo alejado de la realidad que está este gobierno. Bien, representante. Sobre ese punto hay que tener en cuenta, y también es sabido, que los pilares fundamentales por los cuales los indígenas buscan garantías es la paz, la vida, la tierra y la democracia. Esto es cierto, y frente a estas problemáticas ha habido distintos pronunciamientos. Frente a lo que usted ha expuesto, ¿considera que el fin de realizar el debate público es más una visualización política antes que un verdadero diálogo? Porque pues posiblemente, y a efectos de dejar abierta la pregunta, puede que lo que quieran las comunidades indígenas en efecto no sea un diálogo, digamos, que tenga un resultado debido, sino más bien un debate público que quiera esa visualización política. ¿Usted qué considera al respecto? Yo opino que cada uno de los movimientos y las luchas tienen en su síntesis luchas políticas. O sea, aquí nosotros no podemos entrar a separar una cosa de la otra. Cada una de las luchas tienen un contexto político, y en ese sentido, pues es lo que han querido también estigmatizar el movimiento indígena, hablando que es más un movimiento político que un movimiento que representa al pueblo indígena como tal. No, es un movimiento político en el sentido de que buscan la transformación política, y esa transformación se da en diferentes canales. Ellos están buscando esa transformación por medio del diálogo, un diálogo que ha evadido, un diálogo que ha escapado el presidente, y es un diálogo que se debe dar ante el público, un diálogo que se debe desarrollar de forma directa, un diálogo que se debe desarrollar, pero que lo que hemos visto nosotros han querido evadir ese diálogo, tildando lo que es un diálogo político, desconociendo la misma realidad de nuestro país y la misma realidad de las luchas sociales.
Estás escuchando La Contraparte. Representante Fabián, esperemos que de ahora en adelante se pueda realizar ese diálogo que tanto necesita la democracia colombiana, no solamente con los indígenas, sino también con todas las personas que hacen parte de ese país, que necesitamos soluciones dialogadas a los conflictos que tenemos. Damos paso así a nuestro segundo punto, que es el fracking en Colombia. Entonces, quisiéramos preguntarle brevemente en qué consiste o en qué etapa está el fracking en Colombia. Bueno, en este momento estamos en una etapa también peligrosa que es los contratos de piloto de fracking que se firmará este próximo, si no estoy mal, la fecha. Y pues esta es una técnica bastante peligrosa. O sea, lo que nosotros estamos diciendo no lo estamos sacando por debajo de la manga, no, son estudios internacionales que han podido llevar a evaluar y a prohibir esta técnica en diferentes países debido a que es altamente peligrosa, no solamente por su técnica, estamos hablando que pues, este desarrollo de esta técnica contiene químicos altamente tóxicos, cancerígenos, afectan nuestras cuencas hídricas superficiales y subterráneas. Esta es una práctica que en países como Alemania, Francia y mismos estados de Estados Unidos han prohibido. Aquí nosotros nos venden la idea de fracking responsable, algo que yo siempre he categorizado como burlón hacia el pueblo colombiano. Es como si nosotros le estuviéramos diciendo a un asesino que antes de asesinar desinfecte el cuchillo con el cual va a perpetuar su crimen. Es así el cinismo de este gobierno que nos intenta a nosotros vender esa técnica que está mandada a recoger, que diferentes países han consolidado, que es dañina para los pueblos, que terminan afectando el medio ambiente, y ese es el trueque que quieren hacer en nuestro país, cambiar unos cunchos de petróleo por la vida, que es el agua, que es la fertilidad de nuestras tierras, cuando nosotros tenemos un gran potencial agrícola para desarrollar, para explotar, para ser la despensa mundial de Latinoamérica. Pero lo que nosotros terminamos viendo es que quieren cambiar esa fertilidad de nuestras tierras por un desarrollo extractivista, con un desarrollo de hidrocarburos que va a terminar afectando de forma drástica el mismo campo, el mismo desarrollo de nuestras tierras por la contaminación de nuestras cuencas hídricas, y es ahí donde nosotros no podemos ceder. En el Congreso de la República se han presentado diferentes iniciativas de ley. Hace poco se radicó con toda la bancada de oposición, alternativas y de diferentes partidos, porque pues esta es una lucha que no se tiende de algún partido, ¿no? Eso es una lucha que debemos dar nosotros como seres que sienten, seres que viven, en el sentido de que sin el agua no está la vida y no se puede llegar a garantizar la permanencia en el territorio de ninguna especie si no tenemos el agua. Y es por eso que se presentó el proyecto 336, del cual somos coautores y donde buscamos prohibir el fracking en nuestro país de forma inmediata, de una forma permanente, y de esa forma blindar a nuestras comunidades y a nuestro medio ambiente. Es importante resaltar de esto el aspecto económico, porque bien en los últimos 10 años Ecopetrol ha transferido 195 billones a la nación en regalías, impuestos y dividendos, pero sus reservas actuales de hidrocarburos se estiman alcanzar solamente para 6 años más. Por eso es que se está realizando estos pilotos para buscar el fracking, donde ellos estiman que podrían generar unos aportes entre 500 y 3.000 millones de dólares por año en los próximos 25 años. ¿Este aspecto económico puede llegar a influir o puede afectar la decisión que se está tomando? Hay que tener en cuenta que la política petrolera de nuestro país está diseñada es para el saqueo. A nosotros nos hablan y nos venden la idea de que pues, el desarrollo del fracking o la misma industria de hidrocarburos tienen unos grandes beneficios económicos a nuestro país, pero si eso de pronto podría llegar a ser cierto, hace tal vez algunos 20 años donde teníamos nosotros un modelo un poco diferente. Hoy en día lo que son la extracción de hidrocarburos es realmente no rentable para nuestro país. Estamos hablando que las regalías que se reciben para la extracción de hidrocarburos, que en su gran mayoría en monopolio las terminan teniendo las multinacionales
de hidrocarburos petroleras son míseras. O sea, aquí en nuestro país literalmente están saqueando estos recursos naturales, están llevando nuestros recursos naturales. Yo hablando con el profesor Vanegas, experto en política petrolera, nos decía que es preferible dejar enterrado en este momento esos recursos naturales antes que sacarlos y terminar sucediendo lo que está pasando en estos momentos, que es un saqueo de nuestros recursos naturales. Entonces, a nosotros nos venden la idea de que el fracking o el desarrollo de una industria extractivista trae grandes beneficios económicos a nuestro país, cuando esto es totalmente falso. Primero, porque estamos hablando que la productividad de un país es la que realmente termina generando riqueza. Si nosotros entramos a evaluar cuántas unidades de trabajo terminan desarrollando esta industria extractivista, es ínfima comparada con el desarrollo productivo que tienen y tendría sobre todo nuestro campo si llegamos nosotros realmente a potencializarlo, si llegamos nosotros realmente a construir en base a nuestra economía una industria nacional fuerte. Pero aquí en nuestro país se han enamorado, por así decirlo, de una industria extractivista que lo único que le ha terminado trayendo a nuestro país es miseria. Los pasivos ambientales que se terminan generando en torno al desarrollo de cualquier práctica extractivista son realmente catastróficos, y las regalías que se terminan recibiendo en torno a sanear estos pasivos ambientales no compensan el daño que se termina causando. Nosotros no nos tenemos que ir tan lejos para ver de pronto ejemplos como es Barrancabermeja, donde está la refinería de Barrancabermeja, y vemos que no hay un real desarrollo económico en su región. Tiene las cifras de desempleo más altas, las cifras de suicidio más altas en torno a la crisis que se termina atravesando este municipio. Y es ahí donde nosotros nos centramos a realmente a pensar y repensar el futuro de nuestro país con respecto a la industria extractivista que nos quieren a nosotros implantar, que nos quieren a nosotros imponer. Muy bien, representante. Ahora, sobre el acuerdo de Escazú, este tratado regional sobre democracia ambiental, varias cosas se han dicho. Frente al mismo, hay que decir que ha sido ratificado por 10 países de América Latina y el Caribe, pero nuestro país aún no lo ratifica. Hay distintas versiones y se dice que estamos, digamos, en un riesgo de perder nuestra soberanía y nuestra seguridad jurídica. Usted como defensor de los derechos humanos y ambientales, ¿qué cree que ha sucedido en torno a la ratificación por parte del Congreso de este acuerdo? ¿Ha influido de alguna manera la voluntad política del mandatario de turno? ¿Cuáles han sido los obstáculos? Totalmente, hay que tener en cuenta que para que Duque firmara el acuerdo de Escazú en su momento, se vio obligado por la presión del pueblo colombiano, por la presión que se ejerció ante él para que se firmara. Ahora falta una etapa muy importante, que es la ratificación, algo que literalmente le han mamado gallo en el Congreso de la República, y es debido a la falta de voluntad política y debido a que los mismos partidos de gobierno están obstaculizando la ratificación del mismo. El acuerdo de Escazú trae grandes beneficios y es falso que se termine perdiendo la soberanía, sino es todo lo contrario. Termina empoderando a los pueblos, termina realmente dándole esa soberanía que ha perdido los pueblos debido a la imposición del Estado en torno a desarrollos de proyectos extractivistas en sus regiones que las comunidades rechazan. Este acuerdo de Escazú le permite al pueblo tener realmente una soberanía debido a la participación en la toma de decisiones ambientales, que el pueblo entraría a participar, algo que no le interesa al gobierno nacional, porque, como repito, su modelo está en el sentido del modelo extractivista, en el sacar del subsuelo recursos naturales que le permitan una entrada de caja momentánea, y para esta forma ellos desarrollar sus atracos al país, y no les interesa realmente un desarrollo productivo en razón a la productividad misma, en razón al empleo, en desarrollo empresarial, en razón al desarrollo de nuestra industria nacional. A ellos les interesa es la plata sencilla, la plata, el cash que reciben al instante en torno a estos proyectos, y no les interesa la participación ciudadana, no les interesa la participación ambiental. Y esto nosotros lo hemos representado en diferentes luchas que se habían venido desarrollando en todo el territorio nacional, entre ellas lo que es la defensa del páramo de Santurbán, donde un pueblo entero está
rechazando el desarrollo de megaminería en esta zona que es altamente frágil y que se vería en riesgo en el sentido de que se desarrolle una megaminería, una mega extracción de recursos naturales que pues afectaría de una forma drástica el recurso natural del agua, lo que afectaría de una forma drástica lo que es la permanencia en el territorio de las comunidades que allí habitamos, porque del agua que produce Santurbán dependemos más de 2 millones de personas en Santander y norte de Santander. Entonces no les interesa a ellos esa participación ciudadana, ese empoderamiento ciudadano en torno a las decisiones ambientales, y es por eso que han querido y siguen en ese momento dilatando la discusión del proyecto de ratificación en el Congreso de la República, y pues han sido los congresistas de gobierno quienes han terminado metiéndole el palo en la rueda a este proyecto de ratificación en el Congreso. Estás escuchando La Contraparte. Fabián, existen en la actualidad gran cantidad de tratados ratificados por Colombia en defensa del medio ambiente. Traen consigo estos tratados ciertos compromisos y obligaciones. ¿Qué diferencia trae incluir un tratado más? Ya que bien sabemos que no se puede juzgar un país por lo que consagra su constitución o el bloque de constitucionalidad, sino por lo que sucede en la realidad, y a pesar de la existencia de tratados, continúa la minería ilegal y la deforestación abrupta de nuestros bosques. El Tratado de Escazú es muy importante, la ratificación, y comparado de pronto con otros tratados es que fortalece bastante la participación ciudadana en torno a la toma de decisiones ambientales y a su vez protege a los líderes ambientales. Hay que decir que nosotros deshonrosamente ocupamos uno de los primeros puestos con respecto al asesinato de líderes ambientales. Fueron alrededor de 63 líderes ambientales que terminaron falleciendo en los últimos años, y que es realmente triste, lamentable, y no podemos nosotros tolerar tanto el asesinato de líderes sociales como el asesinato de líderes ambientales que arriesgan su vida en razón de defender un territorio, de defender sus comunidades, y son asesinados, vilmente asesinados, con respecto a esas luchas que han venido liderando. Entonces, esa es una de las principales, también de las causas que han llegado a obstaculizar este proyecto de ratificación en el Congreso de la República, debido a que, comparado de pronto con otros acuerdos que efectivamente hemos ratificado, este fortalece bastante la participación ciudadana y la protección de estos mismos líderes ambientales. Bien, representante. Ahora, para pasar a nuestro segundo eje temático, vamos a hablar sobre algunos proyectos que se han tramitado a instancias del Congreso de la República y debates de control político que se han dado. Usted se ha caracterizado dentro del Congreso por la defensa de quienes no tienen voz, en ese sentido de el medio ambiente y estos seres sintientes como lo son los animales. Usted ya lo mencionó, lo que sucedió respecto de el páramo de Santurbán. ¿Qué representa este triunfo reciente que se celebró para el pueblo colombiano? Con respecto al archivo del trámite y licenciamiento ambiental de la multinacional de Minesa. Así es. Bueno, hay que decir que, si bien es cierto, nos generó alegría porque nos permite tener un tiempo prudencial para nuevamente poder salir a las calles con mucha más tranquilidad, porque pues la pandemia nos ha impedido, de cierta forma nos ha restringido ese derecho a la protesta, y pues debido a las consecuencias mismas del virus. Entonces, por un lado, esto nos permite ese tiempo, ¿no? Pero por otra parte, hay que entrar a reprochar que la ANLA tenía todos los argumentos técnicos, los hallazgos graves que se habían presentado en torno al estudio de impacto ambiental que había presentado la multinacional árabe Minesa, que como repito, es un desarrollo de mega minería en un ecosistema frágil, en un ecosistema estratégico donde se desarrolla, donde se crea el agua dulce que consume Santander, norte de Santander. Allí pensaban o piensan más bien estallar más de 35.000 toneladas de explosivos para sacar cerca de
67 millones de toneladas de roca, dejando de forma permanente 34 millones de toneladas de desechos, de relaves, que son básicamente la basura de la mina, los diferentes materiales que no se llevan, los terminan dejando en un espacio, en una represa que genera un gran peligro a la comunidad en la zona donde piensan desarrollarlo. Y es que Santander es una zona altamente sísmica y precisamente la ubicación donde se terminaría desarrollando esa represa es bastante peligrosa. Entonces, habían todos los elementos para haber negado, no haber archivado, haber negado de tajo las pretensiones por parte de esta multinacional que termina afectando no solamente el ecosistema de páramo de Santurbán, sino los demás ecosistemas de páramos que tenemos en nuestro país. Entonces, si bien es cierto, es una respuesta que se da por parte de la ANLA que nos permite a nosotros organizarnos y reorganizarnos para desarrollar las luchas. Una vez pase la pandemia, la respuesta que esperamos y la respuesta que estamos buscando es la negación completa al desarrollo de este proyecto y los demás proyectos que se pretendan desarrollar. Bien, esperemos esta solución, que ya es a largo plazo y espera ser estable, llegue a buen término. Ahora, con respecto a la eliminación de las prácticas taurinas, al proyecto. Brevemente, ¿en qué consiste este proyecto, representante? Bueno, este proyecto de ley busca eliminar de una vez por todas lo que son las prácticas taurinas, teniendo en cuenta la población a la cual se entraría a afectar y buscando alternativas económicas a las familias que viven de la tauromaquia. Hay que decir que en nuestro país no podemos llegar a consolidarlo como una cultura nuestra, porque pues nuestra cultura aborigen, nuestra cultura etnia va en total contravía en torno al desarrollo de estas prácticas. Hay que decir que esto no es arte, que la tauromaquia no es cultura, que la tauromaquia es más bien la tortura animal, es el asesinato de un ser vivo, de un ser sintiente para el espectáculo de unos cuantos. Y yo sé que varios de pronto nos dirán que en el matadero constantemente están matando vacas, están matando bovinos para alimentar a la población, pero es algo totalmente diferente, porque cuando se desarrollan estas prácticas, lo que nosotros vemos es no solo la tortura, no solamente el asesinato de este animal, sino en torno a un público espectador del asesinato de un ser sintiente. O sea, nosotros en un matadero, en una planta de sacrificio, no encontramos a las personas, no encontramos ese espectáculo en torno al asesinato de un ser vivo, sino se busca es el alimentar a una persona y se desarrolla bajo otras prácticas diferentes a la tortura. Entonces, hoy en... Representante, sobre eso, ¿no considera entonces que es hipocresía que se busque eliminar esta práctica cultural que, si bien no es propia de Colombia, fue incluida a lo que es la cultura de Colombia y lleva bastantes años en lo que es la idiosincrasia de ciertos colombianos, y decir que tenemos que negar la muerte y sufrimiento de ese animal mientras a diario miles de animales son asesinados en mataderos, y más sabiendo que en promedio los colombianos consumen 31 kilos de pollo, 18 kilos de res y 8 kilos de cerdo al año? O sea, la diferencia es que en una parte estamos viendo cómo lo matan, mientras dentro del matadero está siendo asesinado a oscuras. Esa es la diferencia. Lo que nosotros estamos viendo es precisamente cómo se desarrolla un espectáculo en torno al asesinato y a la tortura de un ser vivo. Cuando en el proyecto de ley lo que buscamos es que esos espacios, esas plazas de toros, poder nosotros garantizar la conversión de esos espectáculos a unos espectáculos artísticos, de unos espectáculos que realmente sí generen un enriquecimiento cultural a nuestra sociedad y no terminemos nosotros siguiendo con algo que ni siquiera es nuestro, algo que se ha venido acabando en diferentes municipios en torno al rechazo que se ha venido desarrollando con respecto al asesinato de estos seres sintientes. Hay que decir que no podemos nosotros llegar precisamente a comparar lo que es el asesinato de un bovino en una planta de sacrificio con la tortura en la cual se ve este animal, con la humillación que se termina desarrollando en torno a este animal en una plaza de toros, en un espectáculo que se hace en torno a la sangre, en torno al asesinato de este ser sintiente.
lamentablemente en nuestro país nosotros vivimos de malas costumbres, de mala cultura, y entre ellas está considerar el toreo como arte, entre ellos está considerar el asesinato de un animal, la humillación de un animal como un espectáculo, algo que nosotros tenemos que erradicar de nuestro país. Muy bien, representante, muy claro. Ahora para pasar a nuestro tercer eje temático, vamos a hablar sobre unas preguntas rápidas que queremos que sean resueltas de la misma manera. Lo primero es que usted ya lo mencionó y lo sucedido a instancias del Senado frente a la moción de censura, donde el senador Macías, nuevamente profesional en jugaditas, vuelve a traer una de estas a su actuación dentro de este recinto. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Se está afectando la democracia en Colombia? ¿Estamos viendo los frenos y contrapesos en las ramas del poder o por el contrario, estamos viendo eso que fue una bandera de la campaña presidencial respecto de la visualización de nosotros los colombianos como una Venezuela, es decir, una dictadura? ¿Qué piensa usted al respecto? Mira que es bien curioso cómo en campaña nos insistían, nos reiteraban que votaran por Duque porque él iba a impedir que Colombia se terminara volviendo una Venezuela, una dictadura, y paradójicamente una vez llega al poder este señor, lo que hemos visto es que ha terminado por desarrollar las mismas mañas, que ha terminado por consolidar las mismas acciones en torno a la configuración de una dictadura. Y es que las ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se tienden a desvanecer al punto que se consolida en una sola. Si nosotros entramos a revisar quién encabeza la Fiscalía, la Contraloría, quién encabeza la Defensoría del Pueblo, quién el próximo año va a terminar dirigiendo la Procuraduría, que es la procuradora electa, pues todas las cabezas de estos organismos de control de la Fiscalía pues terminan siendo parte del mismo gobierno. Ahora, esto es bastante grave y ahora súmele que en el Congreso de la República las minorías no tienen una real garantías democráticas para el desarrollo del debate control político, y es que lo que es la moción de censura desde la Constitución del 91 jamás se había impedido que se desarrollara y que se permitiera y que se dieran las garantías. Jamás, a pesar de que nosotros tenemos unos modelos de gobierno que básicamente están cortados todos bajo la misma tijera, este ha llegado al punto que de verdad raya en el cinismo, raya en lo inconstitucional, raya ya en lo que se está configurando es una dictadura. Pero seguimos nosotros insistiendo en esto porque hay que agotar las instancias nacionales para poder recurrir a las instancias internacionales, que ya es la otra fase en la cual nosotros estamos y en la que debemos nosotros acudir, ya que lo que se está consolidando en nuestro país no solo es el ataque constante al pueblo colombiano, sino ya raya en la violación de la democracia, en la violación de la misma Constitución. Entonces, lo que pasó con Macías, lo que pasó con el presidente del Senado, el señor Char, y los 58 senadores es claramente ilegal. Es que esto va más allá de una jugadita. Esto es algo bastante delicado porque estábamos hablando que estarían prevaricando descaradamente para impedir el desarrollo de algo que la Constitución consagró y que no se trata de mayorías. Aquí la misma Constitución ha establecido el porcentaje de congresistas que pueden presentar el desarrollo de la moción de censura y esta no se ve supeditada a las votaciones, porque si fuese en ese caso jamás se podría desarrollar un control político, jamás se podría hacer una moción de censura. Y esto, lo que ocurrió el día de ayer con respecto a una votación claramente ilegal, es la consolidación de una dictadura que silencia a las minorías, que silencia a la oposición. Con respecto a estas formas de actuar de manera autoritaria, quisiera preguntarle sobre el estado de opinión que tanto ha mencionado el expresidente Uribe, que se busca posicionar por encima del Estado de Derecho. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? ¿Es viable? Brevemente, muy brevemente. Bueno, lo que nosotros hemos visto y pues algo que ha venido orquestando el uribismo y claramente pues en cabeza
el expresidiario Álvaro Uribe es que el desconocer a las altas cortes, el atacar a la corte, el querer maniobrar a su antojo los entes de control. Ya vimos también una de sus jugaditas, el renunciar al Senado para de esta forma quedara su proceso en manos de la Fiscalía, en manos de su amigo, el íntimo amigo del presidente de la República, Iván Duque, el señor Barbosa. Entonces, todo lo que nosotros terminamos viendo es la síntesis de las jugadas, de atacar a las cortes, de llevar cada vez nuestro país a ese desgobierno que terminamos nosotros observando en torno a seguir prevaleciendo lo que ha venido sucediendo gobierno tras gobierno. A nosotros nos venden una idea del uribismo bien graciosa, y es que ellos eran la oposición del gobierno Santos, ¿no? Y ahorita ellos hacen parte, ellos son gobierno, pero si nosotros entramos a revisar las actuaciones de los últimos gobiernos, tanto de Santos, tanto de Uribe, de Pastrana, están todos básicamente orientados y configurados en torno a reformas tributarias que benefician a los grandes capitales, que benefician a las grandes multinacionales mineras y petroleras para seguir perjudicando al pueblo. Entonces, esos modelos que tenemos nosotros de gobierno en nuestro país es algo que necesitamos cambiar. Por último, y para terminar, el senador Roy Barreras anunció en los últimos días la posible candidatura a la presidencia de las futuras, de la futura campaña que pueda darse. Hizo una propuesta donde se pretende que se revoque el mandato del presidente Duque. ¿Cree usted que esta es una propuesta populista y sin fundamento y ante todo inconstitucional, o cuál es su postura al respecto? Bueno, hay que decir que la Constitución blinda a los presidentes de turno y no pueden ser estos revocados. O sea, tendríamos que nosotros cambiar la Constitución vía referendo, que es lo que pues, está proponiendo el senador Roy Barreras. Pues en torno a ello, pues hay que decir que efectivamente en ese momento sería inconstitucional el querer revocar al presidente, y eso fue una de las grandes errores de la Constitución del 91, y es que los constituyentes creían que iban a alcanzar la presidencia y le dieron mucho, o sea, ya demasiado poder al Ejecutivo. Representante Fabián, muchísimas gracias. Ha sido para nosotros un honor poder dialogar hoy con usted, que se ha encargado de defender desde el Congreso al medio ambiente y a diferentes causas. Muchas gracias por sus respuestas y esperemos haber podido aportar un granito de arena para lo que es la democracia colombiana. Muchas gracias a ustedes, Sebastián. Muy, muy contento de estar acompañándolos en este espacio y agradecerles por la invitación. Representante, muchas gracias. Listo, no, mano, muchas gracias a ustedes y qué gusto compartir el espacio. A usted, por darnos a conocer todas sus ideas, propuestas.